Listo, muchas gracias, Diego. Y muchas gracias, Paulina. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de la insuficiencia cardíaca. Entonces, en las clases anteriores estábamos hablando de una de las propiedades que tiene el corazón, que es la fuerza de contracción. En esta ocasión vamos a hablar de otro de los elementos que está también bastante importante, que es la fuerza de contracción. Entonces, recordemos que la fuerza de contracción lo que nos va a permitir es determinar cuánto va a ser la cantidad de sangre que va a llegar a las diferentes regiones del organismo. Es decir, cuánta cantidad de sangre va a pasar directamente hacia el organismo, hacia los pulmones y sobre todo si esta distribución va a ser homogénea o vamos a tener estas alteraciones del organismo. Entonces, de manera general, recordemos que tenemos el corazón. Uh, Ok, entonces tenemos el atrio izquierdo, el atrio derecho y los diferentes ventrículos, ¿no? El ventrículo izquierdo y derecho. Entonces, del atrio izquierdo, de aquí, vamos a mandar directamente la sangre. Del atrio izquierdo va a salir directamente la sangre que va a mandarse directo, perdón, atrio izquierdo. Viene la sangre que viene a través de los pulmones. Ok, entonces, pues primeramente del organismo recolectamos toda la sangre, que es sangre deoxigenada. Esto se va a pasar directamente hacia el ventrículo derecho. Y una vez de aquí del ventrículo derecho, esto lo vamos a mandar directamente hacia los pulmones. Creo que debería haber puesto los pulmones abajo. Ok, entonces. Ok, entonces, del organismo estamos recolectando toda la sangre que viene directamente de oxigenada, que tiene principalmente grandes concentraciones de CO2, que tiene algunas sustancias de desecho y que principalmente ya pasa por todo el metabolismo del organismo. Entonces, del atrio derecho se abre, las diferentes válvulas, pasa directamente al ventrículo derecho y una vez que, por ejemplo, se inicia el latido, esta sangre se va a mandar directamente hacia los pulmones. Entonces, una vez que llega a los pulmones, se hace todo el intercambio gaseoso y se va a regresar esta sangre directamente hacia el atrio izquierdo. Entonces, llega esta sangre que ya va a estar oxigenada. Después va a pasarse al ventrículo izquierdo
Y del ventrículo izquierdo, esta sangre finalmente va a llegar al organismo. Entonces, vean que, por ejemplo, tenemos este ciclo que es recuperar sangre deoxigenada, mandarlo directamente a los ventrículos, pasarlo a los pulmones, recuperar esa sangre y nuevamente distribuirla hacia el organismo. Entonces, todo el proceso, ya habíamos mencionado que el proceso de sístole, que es la parte de llenado, va a ser principalmente el llenado de los atrios. Entonces, llega la sangre tanto directamente de los pulmones como del organismo. Estos dos compartimentos se van a llenar al mismo tiempo. Entonces, después de esto se van a abrir las dos válvulas, la válvula bicúspide y la tricúspide, pasa directamente hacia los ventrículos. Y entonces, cuando ya hacemos el proceso de diástole, entonces ahora sí se va a mandar la sangre. Entonces, este es el envío de la sangre. Entonces, de igual manera, eso va a pasar de manera simultánea. Entonces, es muy importante, por ejemplo, tener, además, por ejemplo, de la sincronía que teníamos con la parte eléctrica, es necesario que la fuerza sea suficiente para poder mandar esta sangre. Nuevamente, como les decía, si vemos como que el corazón es una esferita, si, por ejemplo, aplastamos correctamente el corazón, vamos a tener la suficiente fuerza para mandar esta sangre hacia ambos tejidos. Pero si, por ejemplo, estamos haciendo un latido que no tenga tanta fuerza, parte de esa sangre que no se, parte de esa sangre se va a quedar retenida directamente en la parte de los ventrículos. Entonces es muy importante generar esta fuerza de contracción adecuada para poder irrigar de manera correcta los diferentes sitios del organismo. Entonces ese es así como un punto muy importante que va a indicar directamente la fuerza de contracción. Para poder hacer esta fuerza de contracción de manera correcta necesitamos que las fibras cardiovasculares, que recordemos que son fibras musculares, estén, digamos, de manera concreta deben de tener la suficiente fuerza para poder generar este proceso elástico. Entonces, imaginemos que es una liga que necesitamos que estar constantemente generando esa fuerza para poder mandar de manera correcta toda esta sangre hacia el organismo. Entonces, para ello, necesitamos primeramente saber cómo va a ser el proceso de contracción, cuáles son los mecanismos que van a estar involucrados en la contracción y sobre todo cuáles son las características de este organismo. Entonces, pues ya habíamos observado que este esquemita de por acá, donde teníamos las propiedades de contracción cardiovascular. Entonces, de igual manera como en la clase anterior habíamos mencionado que teníamos los canales de calcio tipo T, los canales de calcio tipo L, que van a mandar la señal directamente a la siguiente sección marcapasos. También de manera importante el calcio no solamente tiene la función de despolarizar la membrana, sino este calcio también tiene las características de poder generar una buena contracción. Recordemos que para que esto ocurra, tiene que hacerse el complejo calcio-calmodulina junto con la troponina. Entonces, para que exista una muy buena fuerza de contracción, necesitamos altas concentraciones de calcio para que este complejo se forme en la mejor manera posible y entonces podamos generar un efecto contráctil importante. Entonces, el calcio también aquí va a ser muy importante. Si tenemos baja concentración de calcio, ya sea por problemas eléctricos, también va a afectar algunos problemas inotrópicos o de fuerza de contracción. Entonces, vamos a ver ahorita que realmente el calcio es muy importante para poder generar todo este proceso de contracción. Entonces, ese es por una parte, ¿no? El mecanismo fisiológico. Ahora, ¿qué pasa con la parte funcional? ¿Cómo está el diseño del corazón? Entonces, nuevamente, si hacemos un diagrama del corazón, Tiene más jeringas. sí. Ok, entonces, podemos tener bueno, más bien, el término
insuficiencia cardíaca significa que estamos mandando menos cantidad de sangre al organismo. Entonces, podemos generar insuficiencia cardíaca por ejemplo, un problema de hemorragia, aunque técnicamente esa es una insuficiencia cardíaca temporal, porque simplemente con una transfusión de sangre o con esperar un determinado tiempo podemos restablecer la cantidad de sangre, o podemos tener alteraciones en la fuerza de contracción. Donde principalmente aquí vamos a notar que realmente existe un problema más importante y que cuesta mucho trabajo hacer la corrección funcional de este proceso. Entonces, como estamos mandando menor cantidad de sangre, vamos a notar diferentes efectos en el organismo que principalmente se van a ver en los pacientes como mareo, dificultad para respirar, dolor de pecho, visión borrosa. Entonces, prácticamente lo que estamos viendo es que no está llegando suficiente cantidad de oxígeno hacia todos los diferentes tejidos y sistemas. Entonces, las personas van a estar, o los órganos van a estar directamente sufriendo por una falta de oxígeno en las diferentes regiones. Entonces, estas son como principalmente algunas de las cosas que vamos a tener, ¿no? Entonces, primeramente vamos a regresar un poco más a la parte funcional. Entonces, recordemos que, por ejemplo, el término gasto cardíaco que es una relación que han establecido los médicos para poder relacionar dos variables importantes. Número uno va a ser el volumen de sangre. ¿Cuánto volumen de sangre se va a estar mandando en un intervalo de tiempo? Normalmente ese intervalo de tiempo lo establecemos como minutos. Entonces, técnicamente el gasto cardíaco se puede definir como la cantidad de sangre que se va a estar mandando por minuto. Si nosotros, por ejemplo, hacemos una aclaración o una separación de esto, pues podemos decir que el gasto cardíaco tiene que ver directamente con los latidos que estén ocurriendo por minuto y sobre todo el volumen de sangre que esté haciendo por latido, ¿no? Entonces, es importante, por ejemplo, conocer cuánto va a ser, cuántos latidos va a estar ejerciendo la persona y más importante, cuánta sangre va a estar mandando hacia el organismo. Entonces, normalmente, como les decía, establecemos que tenemos, normalmente un corazón tiene 60 latidos por minuto. Sin embargo, como les he mencionado anteriormente, este valor de 60 latidos por minuto solamente se va a observar en personas que realmente sean deportistas, personas de deportistas de alto impacto, personas extremadamente sanas, van a tener esa frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto. En promedio, las personas tienen entre 60 y 70 latidos por minuto, ¿no? Entonces, porque pues normalmente nuestro corazón no está tan bien entrenado, entonces necesita un poquito más de fuerza o un poquito más de sangre, mandarla constantemente. Entonces, casi siempre, ustedes, por ejemplo, que hicieron su práctica cardiovascular y se estuvieron midiendo la frecuencia cardíaca, pues notaron que sus latidos en reposo pues estaban entre esos valores, entre 60, 70, inclusive hasta 75 latidos por minuto, ¿no? Entonces ya tenemos como que el primer valor, que son 70 latidos por un minuto. Y también lo que se ha visto es que normalmente el volumen que está directamente en el compartimento, es decir, en los diferentes atrios, es decir, el volumen que le cabe a esta parte de acá,
110 mililitros. Sin embargo, la fracción eyectada, es decir, la fracción que realmente se va a mandar hacia el organismo son 70 mililitros por un latido. Entonces, si nosotros hacemos esta multiplicación, quiere decir que estamos mandando 4.900 mililitros por minuto. Entonces, esa es la cantidad de sangre que vamos a estar mandando constantemente cada vez que iniciamos un latido. Estamos mandando 5 litros por minuto hacia todo el organismo, todos los días, en todo momento. Entonces, necesitamos mucha fuerza para poder mover esa cantidad de fluido dentro de nuestro organismo. Entonces, siempre cada latido va a estar mandando 70 mililitros, 70 mililitros. Entonces, mientras más sea, por ejemplo, el gasto cardíaco, pues este volumen se va a ir acelerando porque vamos a tener mayor cantidad de latidos por minuto, aunque el volumen se vaya a estar manteniendo. Entonces, son como algunas consideraciones que necesitamos. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, si nosotros restamos 110 mililitros, que es el volumen total, le restamos los 70 mililitros que se están eyectando, quiere decir que esto nos queda aproximadamente unos 40 mililitros de volumen restante. Si esto, por ejemplo, si esto lo logramos transformar, es decir, por ejemplo, hacemos la división de 70 mililitros entre 110 mililitros, esto nos da un valor, bueno, y lo sacamos en forma de porcentaje. Esto nos da un valor de 63%. Quiere decir que de toda la sangre que está llegando a los diferentes arterias, solo el 63% se va a mandar. El otro 37% se va a quedar remanente en el atrio y va a estar esperándose a que se vuelva a llenar con la sangre nueva y nuevamente se vuelva a mandar. Entonces, casi siempre no vamos a ser tan eficientes como para mandar el 100% de la sangre que se está recibiendo. Solamente el 60% que se recibe es realmente la parte importante. Entonces, con estos valores, los médicos han establecido una tablita donde, por ejemplo, si llegamos desde el 50% hasta el 70% de la fracción inyectada, es una condición normal. Si estamos, por ejemplo, entre 40 y 50, estamos en una situación de riesgo. Y ya por debajo de este 40%, ya tenemos un problema de insuficiencia cardíaca. Entonces, quiere decir que una persona, por ejemplo, con un valor de 63%, pues va a estar más o menos como por aquí. Entonces, quiere decir que se encuentra dentro del rango normal. Puede bajar hasta el 50% para estar todavía dentro de los valores normales. Sin embargo, entre el 40 y 50% de la fracción inyectada ya vamos a tener un problema de insuficiencia renal. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, si una persona inyecta solamente 40 mililitros, esto nos da un valor aproximadamente del 36%. Entonces, con estos valores, ya podemos indicar que esta persona tiene una falla cardiovascular. O una falla cardíaca. La otra situación que puede ocurrir es, por ejemplo, que esta persona igual mande muy poquita sangre. Sin embargo, aquí tengamos un cociente un poco más pequeño. El problema de esto es que, por ejemplo, si hacemos el cociente de aquí, nos va a dar un valor del 57%. Entonces esto, nosotros podríamos establecer lo que es normal. Sin embargo, pues algo no está cuadrado porque estamos mandando la misma cantidad de sangre, en este caso, sin embargo, aquí estamos estableciendo que la frecuencia o la cantidad inyectada, la fracción inyectada,
está dentro de los valores normales. Sin embargo, lo que notamos es que el valor de abajo es más pequeño. Y esto a nivel fisiológico, ¿qué quiere decir? Quiere decir que uno de los compartimentos se volvió más pequeño. Entonces, esto de aquí ya es un valor de 70 mililitros. Pues quiere decir que por alguna razón la cavidad atrial, la cavidad ventricular, perdón, disminuyó su cantidad de volumen. Entonces, eso es algo que también puede ocurrir. Y muchas veces, por ejemplo, las personas se llegan a confundir porque a la hora de hacer el valor de la fracción inyectada, que realmente lo que hacen los médicos es, por ejemplo, colocar directamente un aparatito que mide el flujo de la sangre directamente sobre las venas y las arterias y miden cuánta sangre está pasando por unidad de tiempo. Entonces, inclusive lo llegan a monitorear por una tomografía. Entonces, cuando hacen el primer estudio, pues ven que la cantidad de sangre está fluyendo de manera normal. Entonces, ya hasta que se analiza directamente cómo está la cavidad arterial, pues se nota que realmente existe una disminución de la cantidad de espacio que tiene este ventrículo y por lo tanto no está mandando la cantidad de sangre normal. Entonces ahí ya es cuando se hace una detección de que esta persona tiene un valor de gasto cardíaco normal. Sin embargo, sí presenta un problema de insuficiencia cardíaca. No sé si vamos hasta aquí todo bien. Profe, ¿cree que eso último lo pueda volver a repetir? Gracias. Sí, entonces, ¿cómo hacen los médicos para determinar el gasto cardíaco? Una de las técnicas es que, por ejemplo, de las venas que pasan por aquí, se logra colocar un aparato que es parecido como un baumanómetro, donde mide un poco la velocidad del flujo que está pasando. De igual manera, algunos estudios de imagenología permiten hacer digamos, como una revisión directamente sobre el corazón. Sin embargo, llegan a ser un poco más caros. Lo primero que hacen nada más es como medir, por ejemplo, cuántos latidos están por minuto, medir cuánto volumen está pasando. Entonces, al hacer la cuantificación de volumen, notan que realmente el volumen se encuentra de valor normal. Entonces, el aparatito les marca que sí tiene una fracción inyectada normal. O sea, que sí está dentro del 50-60%. Sin embargo, ya la persona se siente mal, tiene dificultad para respirar, tiene dolor de pecho, tiene problemas ahí de mareos y de equilibrios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando realmente van a un estudio donde le hacen una tomografía o una ecografía directamente en el corazón, ahí es donde se observa que realmente existe una disminución de la cavidad de este corazón. Entonces, imaginen que, por ejemplo, el corazón es simplemente un depósito, ¿no? Entonces, si está así el corazón, pues le cabe a esto, por ejemplo, vamos a decir que le cabe 250 mililitros. Pero si tuviera un tapón en la parte inferior que no estamos viendo tan a simple vista, pues vamos a llenar y decimos, pues es que el corazón está lleno, no tenemos ningún problema. Sin embargo, lo que está ocurriendo es que este tapón está cortando el volumen total que está recibiendo. Entonces, al tener, por ejemplo, el tapón en esta parte, tenemos una disminución del volumen total. Cuando hacemos el valor de gasto cardíaco, se mantiene dentro de los valores normales que les puse en la tablita. Sin embargo, no es porque tengamos una buena cantidad de fracción inyectada, sino simplemente porque el volumen total es mucho menor. Entonces es menos cantidad de sangre de la que se está enviando. No sé si ya quedó un poco más claro. Sí, ya, gracias, profe. Entonces, ¿por qué ocurre la insuficiencia cardíaca? Entonces, en la insuficiencia cardíaca, lo que ocurre es que podemos tener dos elementos. El primero es que tenemos una baja fuerza de contracción. La baja fuerza de contracción puede estar relacionada por principalmente los cardiomiocitos.
Y estos cardiomiocitos pueden estar afectados ya sea a través de una disminución de la concentración de calcio. Es decir, el calcio en el retículo sarcoplásmico, el calcio directamente en la sangre, no sea lo suficiente para poder generar todo este complejo calcio-calmodulina. Entonces, si bajamos aquí las concentraciones, este efecto, bueno, este complejo calcio-calmodulina se va disminuido y por lo tanto no vamos a tener como la misma elasticidad para generar una contracción adecuada. Entonces vamos a tener menos cantidad de sangre que se está mandando porque no hay suficiente concentración de calcio. El segundo efecto es que tengamos una hipertrofia. ¿Qué es esto de una hipertrofia? En una hipertrofia lo que estamos hablando es un crecimiento del corazón. Sin embargo, en esta hipertrofia va a ser un crecimiento del corazón, pero va a ser focalizado. Es decir, no vamos a tener un crecimiento homogéneo, como les mencionaba del ejemplo de los deportistas. Los deportistas normalmente sí tienen esta hipertrofia del corazón, o sea, sí les aumenta de tamaño el corazón, pero esta hipertrofia es generalizada, es en todo el corazón, se va como fortaleciendo, es como si ustedes hicieran solamente ejercicio. Si ustedes hacen ejercicio, pues normalmente su masa muscular empieza a aumentar y si lo hacen de manera homogénea con un buen entrenamiento, pues su crecimiento de masa muscular es parejo. Pero imagínense que, por ejemplo, en este caso lo que estamos viendo es que una persona va al gimnasio y solamente entrena el brazo derecho. Entonces, el brazo derecho va a estar mucho más fuerte que el brazo izquierdo. Entonces, ahí cuando tenemos una hipertrofia focalizada, entonces es cuando empezamos a tener alteración. ¿Por qué se puede dar esta hipertrofia? Entonces, vamos a hacer un zoom directamente a las fibras. Entonces, supongamos que aquí, por ejemplo, tenemos las arterias coronarias que están irrigando a los cardiomiocitos, ¿no? Entonces, aquí son arterias. Entonces, supongamos que esta persona tiene una dieta rica en grasas. Entonces, ¿qué está haciendo? Que está bloqueando sus arterias coronarias y la cantidad de sangre que está llegando a los tejidos de abajo no es tan adecuada. Entonces, estos tejidos de acá empiezan a morir. Entonces, esto que está aquí en negro es un tejido muerto. Entonces, ¿qué va a pasar? Número uno, que la fuerza de contracción ya no va a ser de manera homogénea. Es decir, aquí vamos a tener una fuerza, pero aquí va a ser más pequeñita porque tenemos un tejido necrosado y no va a permitir este aplastamiento del corazón. Que con respecto, por ejemplo, en las regiones vecinas. ¿Qué hace el organismo para compensar? Pues empieza a generar nuevos cardiomiocitos. ¿Y estos cardiomiocitos dónde los va a poner? Tenemos dos opciones. O lo empieza a poner en la cara de afuera y empieza a crear nuevas células. A lo mejor, como, por ejemplo, con este crecimiento que está generando aquí en esta región, con eso se compensa y ya no avanza más la enfermedad. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si esta persona, pues ya le dolió un poco el corazón, va con tratamiento y sigue consumiendo, por ejemplo, sigue consumiendo tabaco, alcohol, sustancias de abuso como metanfetaminas, sigue comiendo alimentos ricos en grasas, no tiene una actividad cardiovascular importante, es una persona sedentaria? Entonces, ¿qué va a pasar? Que pues eventualmente esto se puede prolongar o puede, por ejemplo, generar otro proceso de tejido necrosado. Pero a lo mejor este es un ¿Tejido poco qué, profe? necrosado. Ah, ok, gracias. Tejido muerto para más sencillito, ¿no? Entonces,
Pero vamos a asumir que ahora, por ejemplo, el tejido muerto es mucho más grande el tamaño es mucho más grande. Entonces, quiere decir que ahora va a crecer más cantidad de fibras. Pero puede llegar al caso donde, por ejemplo, el tejido muerto esté, digamos, como que en la parte, en la cara interna del corazón. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahora el crecimiento va a ser hacia adentro. Y entonces, cuando empezamos a generar nuevo tejido para suplir ese tejido muerto que no está funcionando, aquí es cuando empezamos a reducir el espacio que tenemos en el ventrículo. Y aquí es cuando la cantidad de sangre que va a caber al final de cuentas va a ser menor, porque pues nuevamente esto está ocupando un espacio. Entonces, al ocupar este espacio, reduce la cantidad de sangre que puede estar siendo almacenada. Y entonces es cuando ya vamos a tener un problema de insuficiencia cardiovascular. Porque nuevamente aquí, a lo mejor, por ejemplo, esto, como tiene mucha fuerza, va a contraer con mayor fuerza. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el tejido vecino dice, es que a mí no me alcanza esa fuerza para contraer, entonces voy a empezar a crear más tejido para mantener una homología con la fuerza de contracción. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora empieza a crecer más y se vuelve a generar una hipertrofia, digamos como en un círculo vicioso. Y empezamos a tener más de estas condiciones. Y ahí es cuando empezamos a notar este ensanchamiento o este incremento en el tamaño del corazón. Y ya es cuando empezamos a generar un problema de insuficiencia cardiovascular. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. ¿No? Ok, entonces habíamos mencionado que tenemos prácticamente este ciclo. Del organismo llega la sangre al corazón, del corazón la manda a los pulmones, de los pulmones se regresa al corazón hacia el otro lado y de ahí lo distribuimos directamente hacia el organismo, ¿no? Entonces, aquí tenemos del lado izquierdo y aquí estamos del lado derecho. Entonces, vamos a notar que dependiendo de dónde sea este engrosamiento, es decir, dónde generemos este proceso de hipertrofia y dónde generemos esta disminución de la fuerza de contracción, si es, por ejemplo, dependiendo de dónde generemos el daño, si va a ser del lado derecho o del lado izquierdo, vamos a notar efectos totalmente distintos. Y esto tiene que ver precisamente con este esquemita que está, que les mostré aquí abajo. Entonces, primeramente vamos a hablar acerca de la insuficiencia cardiovascular del lado izquierdo. Entonces, vamos a hablar acerca del lado izquierdo. Falla cardíaca. Entonces, supongamos que tenemos, por ejemplo, una persona con hipertensión, una persona que tiene, por ejemplo, aterosclerosis, es decir, este bloqueo en las arterias, y que tiene un tejido con isquemia, ¿no? Entonces, pero este problema se encuentra del lado izquierdo del corazón. Es decir, en este punto, aquí es donde tenemos el efecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que este corazón, lo primero que va a notar es que vamos a mandar muy poquita sangre directamente hacia el organismo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
De hecho, creo que este está al revés. Ok. Entonces, tenemos un problema aquí en el lado izquierdo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a mandar menos cantidad de sangre hacia el organismo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Mandamos menos poca sangre directamente hacia los diferentes órganos y sistemas. Entonces, recordemos que tenemos aproximadamente 8 litros de sangre total. Mencionábamos que mandábamos aproximadamente 5 litros cada minuto. Entonces, si tenemos una falla del lado izquierdo, quiere decir que vamos a estar mandando aproximadamente entre 2 a 3 litros hacia el organismo. Pero tenemos 6 litros que aún no se han logrado mover de manera correcta. ¿Dónde van a quedar almacenados estos 6 litros? ¿Dónde creen que se van a observar mayor concentración de esta sangre? ¿Se queda gran parte en el corazón o en los pulmones? Se quedan tanto en el corazón, pero de manera más importante se van a quedar en los pulmones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Número uno, vamos a tener, por ejemplo, envía poca sangre al organismo. Entonces, ¿quién va a empezar a recibir toda esta sangre? Van a ser los riñones. En los riñones tenemos un sistema que aún no hemos visto, que lo veremos yo creo que en la siguiente clase, que es el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. ¿Dónde está? A ver, déjenme encuentro una imagen del. A ver. Es esta. Mm, a ver, va de nuevo. Creo que ya se me están confundiendo. A ver, tenemos del atrio izquierdo. Aquí llega la sangre oxigenada de los pulmones, directamente de la vena pulmonar. Y de aquí pasa al ventrículo izquierdo, donde de aquí lo va a mandar directamente hacia el organismo. Luego, en el atrio derecho,
viene la sangre del organismo. Y esta sangre tiene grandes cantidades de CO2. Esta es sangre rica en oxígeno. De aquí pasa al ventrículo derecho. Hacia los pulmones. Y de aquí, este paso va a ser a través de la arteria pulmonar. Esta sangre de la arteria pulmonar es sangre con CO2. No sé si te estás confundiendo porque, bueno, el único lugar donde vamos a tener sangre con CO2 va a ser, y que es una arteria, es la arteria pulmonar. El único lugar donde vamos a tener una sangre oxigenada es en la vena pulmonar. Entonces, todo es el proceso. Entonces, en el atrio, recibimos toda la sangre del organismo, en el atrio derecho, recibimos toda la sangre del organismo, pasa al ventrículo derecho y de ahí pasa hacia los pulmones. ¿Sí? Ok. ¿Los demás sí se quedaron, sí les quedó clara esa parte? Sí, profe. Ok. Entonces, el corazón tenemos una lesión en este lado del lado izquierdo. Y de aquí estamos mandando muy poquita sangre hacia el organismo. Los órganos que lo van a resentir más son los órganos más irrigados. Entre ellos va a estar los riñones. Los riñones, parte de la función que tienen este tipo de órganos es recibir la cantidad de sangre y determinar cuánto líquido le hace falta para poder mover la sangre necesaria. Es decir, los riñones se encargan, por ejemplo, de ajustar el volumen total de la sangre que está circulando en el organismo. Entonces, si el sistema de renina-angiotensina detecta que hay menos sangre de la necesaria, entonces dice, necesito retener más cantidad de líquidos porque de por sí tengo muy poquitos, pues no voy a mandar a diuresis, es decir, no voy a mandar a excreción por vía urinaria la poquita cantidad de agua que necesito. Entonces voy a retener más. Y además de esto, voy a aumentar la presión para evitar que tengamos un déficit en esta presión arterial. Entonces, ¿qué es lo que hace la renina? El sistema renina-angiotensina empieza a aumentar la presión arterial. Entonces, en este aumento de la presión arterial, lo que se va a generar es directamente que el organismo pues empiece a estrecharse un poco más, empieza a aumentar más, estrechar. Y la retención de fluidos. Ahora, eso está pasando directamente en esta parte del organismo. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Vamos a ver un aumento de la presión arterial y un aumento en la retención de fluidos. Lo que no ha detectado el corazón es que no es que exista una pérdida de la cantidad de fluidos. Como les decía, la concentración de sangre se va a mantener igual, solamente que lo vamos a tener en porciones distintas. Es decir, hay muy poquita sangre en el organismo, pero toda la demás sangre se está acumulando aquí en los pulmones. Entonces, aquí en los pulmones vamos a tener un aumento del volumen de sangre. Imagínense esto como si fuera, como si tuviera un accidente, como si fuera un accidente automovilístico en una vía importante. Donde está el choque, pues realmente no va a haber tanto tráfico. Donde se va a empezar a acumular toda esta cantidad de autos, va a ser como 2 kilómetros más hacia atrás. Entonces es lo mismo que ocurre en el organismo. La falla la tenemos del lado izquierdo, pero las repercusiones las vamos a observar hasta el lado derecho del corazón, hacia hasta la parte de los pulmones. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los pulmones van a tener un proceso denominado edema. Quiere decir que se van a empezar a llenar de fluidos
y van a tener pues prácticamente hemorragia. Entonces, ¿qué pasa directamente en los pulmones? Empezamos a observar un poco de fluido. Empezamos a notar que también existe infiltración de eritrocitos en los pulmones. ¿Y qué va a pasar con el intercambio gaseoso? Recordemos que aquí llega directamente el oxígeno y se hace el intercambio directamente en los alveolos. Como tenemos aquí un poco de fluido o un poco de agua en el organismo, lo que hace es que retrasa la velocidad de flujo de este gas. Entonces el intercambio, porque se empieza a solubilizar el oxígeno y el CO2 que debería de ser eliminado, pues también le cuesta trabajo subir. Ya hasta que eventualmente llega a la superficie, pues ya se puede evaporar más fácilmente. Entonces, ¿qué van a pasar con estas personas? Pues van a tener dificultad para respirar. Y esto se va a prolongar, por ejemplo, cuando estén en posición horizontal, es decir, cuando se acuesten. ¿Por qué? Porque pues normalmente los pulmones es como una bolsita que se va hacia abajo. Pero si nosotros, por ejemplo, nos colocamos de manera horizontal, lo que va a ocurrir con estos pulmones es que el fluido se va a ir acostando. Entonces, cuando se acueste esta persona, pues ese fluido lo va a sentir como si realmente se estuviera asfixiando, porque va a ocupar como más cantidad de los pulmones y va a llegar a la zona donde se empieza a hacer intercambio gaseoso y en la parte superior de la tráquea. Entonces, esta persona va a sentir que se está ahogando, como si realmente estuviera sumergido en una piscina. Entonces, este proceso de dificultad para respirar se va a notar cada vez más mientras esté, digamos, mientras esté en posición horizontal. Entonces, ¿qué también va a tener? Pues una vez, por ejemplo, cuando el médico lo empieza a auscultar, va a detectarse que tenemos como esta cantidad de agua en los pulmones. Entonces, ¿cómo se va a escuchar? Pues como por ejemplo cuando ustedes están sorbiendo con un popote y les queda el último volumen de refresco, de bebida que estén tomando, ese sonido que entra como mitad aire, mitad líquido, así se escucha directamente en los pulmones. Entonces, pues vamos a tener, digamos, este tipo de problemas. Si se le hace, por ejemplo, una biopsia hacia estos pulmones, pues van a notarse primeramente que vamos a tener células del sistema inmune. Y además estas células van a estar pigmentadas con hemoglobina. Entonces directamente se va a observar cómo esta hemoglobina va a estar manchando directamente toda la parte de los pulmones. Entonces es como un diagnóstico que realmente vamos a tener una falla del lado izquierdo. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profe. Ok. Entonces, esas son como las características de la falla cardíaca del lado izquierdo. Vamos a hablar acerca de la falla cardíaca del lado derecho y después vamos a mencionar un poco sobre cómo tratar este tipo de patologías. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos una falla cardíaca del lado derecho? Les pregunto a ustedes en lo que hago el dibujito, ¿dónde veríamos la cantidad de sangre más acumulada? ¿Sería en el corazón y en el resto del organismo? Exactamente, Scarlett. Exactamente.
Ahora lo que estamos viendo es que tenemos una falla en este punto del esquema, del lado derecho. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a mandar menos cantidad de sangre hacia los pulmones. Y vamos a ver mayor o toda la cantidad de sangre en el resto del organismo. ¿Quiénes son los órganos que van a sucumbir más? Bueno, primero hablamos de los pulmones. Como hay menos cantidad de sangre en los pulmones, vamos a tener un proceso de hipoxia. Porque no le va a dar chance de estar como haciendo este intercambio gaseoso, vamos a mandar menos cantidad de sangre oxigenada hacia el organismo. Entonces, vamos a aumentar la presión arterial pero de los pulmones. Es decir, el pulmón o las arterias funcionan de esta manera. Tenemos un calibre. Si se nota que, por ejemplo, el fluido es menor, esta es la cantidad de sangre que está llegando, y digamos que aquí hay un espacio, lo que hace el organismo es decir, pues necesito reducir este espacio, necesito hacer este proceso. Entonces voy a hacer una vasoconstricción. ¿Y qué es lo que hace? Que disminuimos el calibre de esta arteria para que ahora sí todo el fluido que tenía de sangre pues ya se mantenga de manera uniforme. ¿Qué es lo que va a pasar así? Que al aumentar esta vasoconstricción pues aumentamos la presión arterial. Y en este caso las arterias que se van a ver colapsadas van a ser la de los pulmones. Entonces vamos a tener hipertensión arterial pulmonar. Entonces, ¿eso qué genera? Pues genera principalmente dolor en la parte de la espalda y en la parte del pecho. Y si, por ejemplo, esta persona empieza a hacer ejercicio o alguna actividad de esfuerzo, pues entonces la presión arterial puede sobrepasarse, aumenta aún más la presión, y entonces va a aumentar de forma consecutiva el dolor de pecho. Porque lo que hace es que dice, bueno, necesito mover esta cantidad de sangre, pero pues realmente es un fluido viscoso, entonces necesito mucha fuerza para poder empujar toda esta sangre de manera correcta, entonces hace más esfuerzo y empieza a tener este dolor directamente en el organismo. Entonces, eso es lo que pasa directamente en los pulmones. ¿Qué pasa en el resto del organismo? En el organismo vamos a ver un aumento en el volumen de sangre. ¿Y quiénes son los órganos que se van a ver más afectados? Los que estén más irrigados. De los órganos que son los más irrigados vamos a tener el hígado y el riñón. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener mayor infiltración de fluidos en estos dos órganos. Y esta infiltración de fluidos va a hacer que aumenten su tamaño. Entonces, vamos a generar una enfermedad que se llama hepatosplenomegalia, que quiere decir simplemente que existe un aumento de tamaño tanto en el hígado como en el riñón. ¿Y esto qué va a generar? En el caso del hígado vamos a tener un proceso de cirrosis y en el caso del riñón vamos a tener insuficiencia renal. Porque pues nuevamente esta infiltración de fluidos lo que hace es que distiende las arterias, empieza a reventar y a lesionar todas las células periféricas y entonces empezamos a notar más daño a nivel generalizado en estos dos órganos. Entonces vamos a tener problemas en estas dos regiones de manera importante. Además de eso, pues vamos a notar un aumento
del marcaje venoso. Sobre todo en la parte de la yugular. Y vamos a también notar infiltración de agua en las extremidades inferiores. Entonces, lo que se va a notar es que, por ejemplo, las piernas de estas personas que tienen insuficiencia del lado cardíaco, del lado derecho, pues se van a empezar a ver como muy gorditas. Entonces, prácticamente el tobillo se va a desaparecer, porque realmente todo esto se va a ver así como directo. De hecho, se le dice que, por ejemplo, se observa como un pie tipo elefante, que se le manejan como un fenómeno de elefantiasis, que se ve prácticamente todo derecho, la parte de la pantorrilla de los gemelos, la parte del pie se empieza a hinchar demasiado y se ve todo recto, desde la parte de los gemelos hasta la parte del cuádriceps. Y además, de manera importante, es que si nosotros, por ejemplo, apretamos en esta región, supongamos que es una pierna, apretamos en esta parte, se va a quedar un hueco directamente. Entonces vamos a dejar una marca. Vamos a dejar una marca en la pierna, es decir, vamos a dejar hundido nuestro dedo en esta parte, porque tenemos gran cantidad de fluido que no se puede mover. Y de igual manera, pues las personas generan un proceso que se llama ascitis, que es un crecimiento del vientre. Entonces, técnicamente a estas personas se les marca su abdomen muy importante, se les crece la panza, pero tienen esta panza clásica como de luchador, que es prácticamente una bolita directamente en la parte inferior abdominal. Una panza cervecera, como si ustedes conocen a alguien que toma mucha cerveza, esa panza que está bien marcada, bien inflada, se les nota a este tipo de personas. ¿Hasta aquí todo bien? Profe, ¿y esas cosas se detectan con un electrocardiograma? Sí, sí se puede detectar con un electrocardiograma. Lo que se nota principalmente es ¿cómo se nota? Se nota, creo que se fusionan. Este es del lado izquierdo. Del lado izquierdo se fusionan ambas señales. Es prácticamente como si fuera, se desaparece la zona QRS. Y en el lado derecho se observa una depresión y en algunas ocasiones también como una segunda, se nota como una aparición de una segunda señal después de la zona RS. Es un poco difícil de detectarlo dependiendo de la gravedad, porque normalmente estos fallos en el electrocardiograma van alterándose de acuerdo con el avance de la enfermedad. Es decir, mientras más vaya creciendo el corazón y mientras más se vaya alterando, más alteraciones vamos a tener en el electrocardiograma. Sin embargo, podemos verlo que la falla del lado izquierdo se nota en esta región y la falla del lado derecho en esta región. Gracias, profe. Sí, creo que había otra pregunta por ahí. ¿Me avisan cuando terminen de estudiar esta parte? Ok. Entonces, ¿todo bien hasta ahorita? Sí. Sí, profe. Ok, entonces, por ejemplo, lo que podemos ver en ambos casos es que, número uno, tenemos menos fuerza de contracción, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Número dos,
tenemos una gran cantidad de acumulación de líquidos. Entonces necesitamos, por ejemplo, regular, necesitamos buscar cómo drenar toda esa cantidad de líquidos para evitar que generemos esta infiltración en ambas regiones. Entonces, lo que se busca aquí es aumentar la fuerza de contracción en ambos casos y también prevenir este proceso de hipertensión, es decir, evitar el proceso de la vasoconstricción de manera sostenida. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos un aumento de la tensión arterial a nivel pulmonar y en el lado izquierdo vemos que tenemos un aumento de la presión arterial generado por el sistema renina-angiotensina. Entonces, la primera fase del tratamiento es aumentar el proceso de inotropismo. Para aumentar el efecto de inotropismo tenemos dos mecanismos importantes. Podemos utilizar un fármaco beta bloqueador o podemos utilizar algún fármaco que sea inhibidor de la bomba sodio-potasio ATPase. Que son principalmente los fármacos de la familia de glucósidos cardiotónicos. Ahora podrían preguntarse, ¿por qué necesitamos, por qué si lo que estamos viendo es que necesitamos más cantidad de calcio, por qué vamos a utilizar un beta bloqueador si ese me disminuye la concentración de calcio? De acuerdo a lo que habíamos visto, por ejemplo, con los fármacos antiarrítmicos. Entonces vamos a ver el proceso que realmente está ocurriendo. Entonces vamos a ocupar esta esquemita. Ahora bien, vamos a suponer que aquí tenemos nuestro receptor beta adrenérgico, ¿no? Entonces tenemos nuestra seguridad alfa. Voy a abreviar varios pasos. Entonces vamos a tener aquí nuestra PK y esto que va a fosforilar estos canales del retículo sarcoplásmico. Entonces yo les estoy diciendo que vamos a utilizar un fármaco beta bloqueador. Entonces vamos a utilizar aquí un antagonista. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Primeramente, lo que está ocurriendo es que no tenemos suficiente cantidad de calcio en el organismo para poder generar un buen latido. Estamos generando un latido con baja fuerza. Entonces necesitamos aumentar la concentración de calcio. Como no podemos administrar, digamos, como calcio intracelular o no podemos darle calcio a cada una de las células para que aumente esa concentración y aumente su nivel, su fuerza de contracción, lo que podemos hacer es retrasar un poco el latido para darle chance al retículo sarcoplásmico de que aumente o de que vaya acumulando más cantidad de calcio en el organismo. Es como, por ejemplo, si ustedes quisieran, si ustedes, por ejemplo, sus papás les dan algún tipo de mesada, les dan algún dinero para sus semanas, sus gastos semanales, y toda la semana se gastan sus, vamos a decirles que les dan 200 pesos a la semana, y se gastan los 200 pesos cada semana. Entonces no les va a alcanzar para, por ejemplo, si quieren ahorrar para comprar alguna otra cosa. Pero si, por ejemplo, ustedes deciden que una semana van a vivir solamente con 100 pesos, ya tienen 100 pesos extra. Entonces, cuando venga la siguiente semana van a tener 300 pesos. Lo mismo ocurre con los latidos. Si nosotros, por ejemplo, utilizamos un antagonista, vamos a disminuir esta cantidad de calcio, vamos a decir en el latido 1. En el latido 1 vamos a tener menos concentración de calcio. Pero cuando venga el latido 2, vamos a tener la concentración de calcio, que normalmente siempre está, más la que logramos ahorrar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahora sí, en este latido 2, vamos a tener mayor concentración de calcio y el latido que se va a generar en ese momento va a ser mucho más fuerte. Entonces vamos a poder mover mayor cantidad de sangre y vamos a evitar que el corazón se vaya estresando y empiece a aumentar su tamaño.
Entonces, eventualmente lo que hacemos es acortamos un poco la frecuencia del latido para garantizar que la concentración que se está acumulando sea menor, y digo, perdón, la concentración que se acumule sea mayor para que cuando venga el latido tengamos una suficiente concentración de calcio para aumentar la fuerza de contracción. ¿Sí queda más o menos clara esta analogía o esta explicación de por qué funciona esto en el efecto inotrópico? Sí, profe. Ok. Ahora, el segundo tratamiento son los inhibidores de la bomba sodio-potasio ATPase. Entonces, recordemos que una vez que ya se inicia el proceso, ya tenemos el proceso de contracción, viene el proceso de relajación y de adaptación de esta concentración de iones. Entonces, ¿qué es lo que se observa? Cuando ya tenemos el proceso de relajación, parte de los iones calcio que están aquí, que se liberaron para generar el proceso de contracción, se van a expulsar de la célula a través del intercambiador sodio-calcio. Pero ¿quién va a alimentar este intercambiador sodio-calcio? La bomba sodio-potasio ATPase. Es decir, para que este pueda funcionar, necesitamos que entre cantidades de sodio para que podamos expulsar el calcio. Pero si nosotros bloqueamos la salida de sodio, entonces aquí el gradiente, este de aquí, no va a empezar a funcionar de manera correcta. Entonces lo que hacemos es que de forma indirecta inhibimos el funcionamiento de la bomba del intercambiador sodio-calcio. ¿Y qué va a pasar? Que vamos nuevamente a acumular más concentración de calcio para que se pueda internalizar en el retículo sarcoplástico. Y entonces cuando venga el siguiente latido vamos a tener más cantidad de calcio y vamos a aumentar la fuerza de contracción. No sé si quedó claro más o menos este ejemplo. Profe, ¿le puede volver a repetir? Entonces, termina el latido y el calcio que está aquí en el citoplasma es expulsado por el intercambiador sodio-calcio. Entonces este lo empieza a sacar, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que disminuimos la concentración de calcio en el interior. Ahora, como esta es una maquinita, imagínense que son diferentes engranes. ¿Quién va a alimentar, o más bien, a quién va a alimentar este intercambiador sodio-calcio? A la bomba sodio-potasio ATPase. Esta lo que hace es que, por ejemplo, todo el sodio que está aquí, que va internalizando esta intercambiador sodio-calcio, lo va a estar eliminando la bomba sodio-potasio ATPase. Si bloqueamos esta bomba, pues este flujo se va a parar. Y por lo tanto, digamos que vamos a tener tanto acumulación de sodio, vamos a aumentarlo aquí en el interior. ¿Y qué va a pasar? Que ahora este sodio ya no va a poder entrar. Y entonces, como consecuencia, pues el calcio tampoco va a empezar a salir. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener acumulación de estos dos iones, tanto de sodio como de calcio. Eventualmente el sodio va a generar ahí un problema, pero pues eso, digamos que por la importancia de la patología, pues no nos importa tanto en este momento. Pero lo que nos interesa es que necesitamos grandes cantidades de calcio para poder internalizarlos en el retículo sarcoplásmico, para que cuando vuelva a venir el proceso de contracción, tengamos tanto calcio en el espacio, en el citosol, como en el retículo sarcoplásmico. Y entonces aquí aumentemos la fuerza de contracción. ¿Un poco más claro? Sí, ya, gracias, profe. Entonces, ese es el primer tratamiento. La primera estrategia es utilizar, aumentar la fuerza de contracción para evitar que tengamos este crecimiento cardiovascular. Ya después vamos a ver los otros mecanismos. Yo creo que hasta ahorita le vamos a parar aquí, pero quédense que la primera fase lo que vamos a estar ayudando es a aumentar la fuerza de contracción para evitar estresar al corazón, ¿no? Profesor, una última duda sobre esto.
Claro. En un electrocardiograma, el efecto de estos fármacos se ve como una sístole y una diástole más o menos definida, marcada, como como una señal más o menos definida. En el electrocardiograma lo que va a pasar es que para la bomba de sodio potasio de PEASA vamos a notar alteraciones en la parte final. Entonces, aquí inclusive en ocasiones se llega a desaparecer la zona T. Ya sea que la zona T se invierta directamente por la bomba de potasio de PEASA, y en el caso de los beta bloqueadores, pues ya habíamos visto que lo que va a pasar es que directamente esta de acá se va a ensanchar un poco más. Inclusive podemos perder la zona Q, ¿no? Con el uso de estos fármacos. Normalmente aquí, por ejemplo, la persona, bueno, el cardiólogo, si hace un electrocardiograma, dependiendo de su habilidad, puede ser que no le sea útil porque dice, es que me va a opacar la señal de lo que quiero ver con el fármaco beta bloqueador o con glucósido cardiotónico. Pero sí en algunas ocasiones se llega a hacer para ver si hay alguna alteración en otras regiones del espectro. Pero así como que se vea más o menos definido en sístole o diástole, cuesta más trabajo. Vale, ok, muchas gracias. ¿Okay? Pues si no hay más preguntas, nos vemos el día miércoles. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Profesor, yo tengo una duda respecto al trabajo final. Sí, dime. Lo que pasa es que yo ya encontré algunos fármacos y por